Hola, bienvenidos a la UNAM Responde, este espacio informativo de diálogo y de acompañamiento de TV UNAM, que como cada semana y como cada tarde tenemos pues mucha información, esperando que sea de su interés y también de utilidad. El Museo UNAM hoy está cumpliendo 10 años y les platicaremos en la entrevista de hoy cómo lo celebra. Además, nuestro Golfo de México nos platica sobre uno de sus platillos o de los platillos más conocidos de Campeche, que es reconocido a nivel internacional. Y también tenemos como cada semana la reflexión del doctor Carlos Rosales, que esta tarde nos habla sobre el sarampión. Esto y mucho más durante los siguientes minutos. Quédense con nosotros, que ya comenzamos. El centro histórico es un referente de nuestra historia y de nuestro presente. Lo que ahí ha sucedido durante siglos se recoge de alguna manera en el Museo UNAM hoy, que hoy está cumpliendo 10 años y bueno, para celebrarlo, presenta la muestra conmemorativa Hoy es muchos ayeres. Esto en referencia a los simbolismos y significados de objetos y de momentos que son muestra pues también de las dinámicas sociales, culturales y por supuesto educativas que lo atraviesan. De todo ello platicaremos durante los siguientes minutos y para ello saludamos a la doctora Claudia de la Garza, quien es coordinadora del Museo UNAM hoy. ¿Cómo estás, Claudia? Muy bien, muchas gracias por este espacio. Qué gusto tenerte aquí. Antes de comenzar con la plática, saludamos también a Carolina Magis, quien es curadora de la exposición y también artista plástica. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes. ¿Me dijiste visual o plástica? Visual. Visual, artista visual, muy bien. Pues muchas gracias, bienvenidas. Hay mucho que platicar y que celebrar porque son 10 años del Museo UNAM hoy. Para comenzar, Claudia, cuéntanos cómo resumirías esta primera década de vida, de actividad, de intensidad. Mucha intensidad, sin duda. Bueno, en 2015 el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación recibió este espacio y este cometido de llevar el Museo UNAM hoy con la misión de comunicar a la gente, debido a la misión del propio instituto, todo el patrimonio cultural que existe en la universidad, esa gran historia y cómo esa historia se entreteje con la historia del país. Estaba pensado para hacer este homenaje a quienes hicieron de la universidad y hacen de la universidad día con día. De hecho, desde el presente, pues lo que es hoy, ¿no? Esta universidad que es la más importante del país. Entonces, bueno, con esa misión hemos iniciado a generar vínculos con muchas entidades, a hacer exposiciones de distintas temáticas, sobre todo pensando siempre en temas de educación y bueno, también celebrando este espacio, porque en realidad no fue casual que fuera este espacio. Ahí inició la educación universitaria en México en el siglo XVI y bueno, ahora con toda otra nueva significación, digamos, de lo que es la educación universitaria, se ha convertido en un espacio comunitario. En realidad es un espacio, es un museo comunitario porque es un museo que se alimenta de lo que las comunidades universitarias en distintos ámbitos proponen, generan. Se escuchan voces de artistas, de científicos, de personas de divulgación de las humanidades, en fin, tiene toda una gama de temas, pero también está abierta a que comunidades externas a la universidad disfruten de ello, compartan. Entonces es un espacio de compartir saberes de muchos tipos. Se trata pues de una larga historia, como bien nos dices, y que ¿cómo traducir, cómo resumir, digamos, todo esto en una exposición, Caro? ¿Un reto complicado? Pues sí, pero en una de esas magias de la UNAM, donde la UNAM genera estos espacios realmente de diálogo de muchos niveles. Yo tuve la suerte de acercarme primero al doctor Héctor Vera del ISUE, al que pertenece este museo, luego a Claudia también para decir, tengo una idea y justo fue como, pero el museo está celebrando sus primeros 10 años, entonces todas las partes se juntaron de manera mágica. Yo sí hablo de magia porque fue una coincidencia muy bella, donde de pronto podíamos plantear una exposición donde la intención era que el museo se viera a sí mismo. Digamos, lleva 10 años de hablar de temáticas universitarias, de la historia de la universidad, pero de pronto, ¿cuál es la función de este museo? ¿Cómo lo está haciendo? Y sobre todo, muy, muy puntualmente,
el edificio mismo, verse verticalmente y también horizontalmente en lo inmediato. Pues esa es una primera información, un primer acercamiento, pero es importante, como no lo has mencionado, hablar del edificio. ¿Qué es lo que sucede ahí en esta construcción de Moneda y Seminario? Es donde se hace justo esta esquina que tiene que ver con la historia de la universidad, pero que tiene que ver con la historia misma de nuestro país y de la sociedad. ¿Cómo se ha transformado esta sociedad? Totalmente, por eso nos interesaba en esta celebración de 10 años voltear a ver toda la historia que tiene ese espacio. La propia arquitectura del museo te lleva a pensar, a mirar hacia abajo, a las profundidades que se ven en la ventana arqueológica que está en el centro del edificio y que nos lleva a pensar en su pasado desde las épocas prehispánicas. Por supuesto, lo que comentábamos de la universidad y todos estos distintos niveles, ¿no? Estas capas, en donde al voltear arriba y ver este hermoso domo que corona, digamos, el museo, pensamos también en el futuro y lo que está pasando hoy, ¿no? Entonces hay esa sensación que nos llamaba para revisar precisamente, bueno, estamos habitando este espacio, pero ¿quiénes lo han habitado antes que nosotras, no? ¿Quiénes han ocupado estos espacios y qué tipo de actividades han ocurrido aquí? Y es muy interesante ver que esta parte educativa y de alguna manera lúdica siempre ha estado presente. Sin duda, bueno, la universidad sería ese primer referente, ¿no?, más importante, pero bueno, ha sido un edificio comercial en muchos aspectos y por el mayor tiempo, y bueno, está la cantina, el nivel, están restaurantes, el Cardenal, por ejemplo, están distintos espacios de comida, distintos espacios educativos también. Más recientemente, por ejemplo, el PUEC, el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, fue quienes empezaron esta nueva etapa de la universidad en este punto del corazón del centro. Y bueno, todos estos espacios y estos referentes nos hablan de ciertas conversaciones, ¿no?, que se hacían ahí. Entonces, esta exposición es un poquito reflexionar sobre cómo vamos dejando esa huella en un espacio. Y pensar, invitar al público también a pensar cómo habitan los espacios y qué huellas dejamos en ellos, ¿no? Y qué lugar tienen hoy en día. Y eso se traduce pues con una muestra que habla del pasado, pero que habla del presente. Cuéntanos un poquito de los ejes temáticos, pero de las piezas que conforman esta muestra. Creo que es importante sumar la ubicación puntualísima que tiene este edificio. Porque si uno ve una postal de la Ciudad de México desde hace siglos, está siempre la imagen para todos es Catedral Palacio y ahí en esa esquina este edificio. Claro. Yo les decía a Claudia, es que si vemos un mapa, y así empieza la exposición, vemos un mapa del Zócalo capitalino, el centro, corazón del país, núcleo, todo. Tenemos un país obsesionado con su ombligo y ahí está este museo. De pronto vemos que en esta encrucijada espacial, como la llamamos, el museo, yo les decía, me parece que es el único espacio civil, público, que tiene la labor de pensarse críticamente por ser universitario. Porque la catedral tiene otros fines, el Palacio Nacional otros, el ayuntamiento y la zona comercial, que son estos 4 cuadrantes del Zócalo, tienen otra labor, ¿no? Pero de pronto si vemos este museo, es algo así como lo hemos denominado en la exposición, el Museo Mirilla. Es el museo que ve hacia afuera, es el museo que se ve viendo, que entiende cuál es la labor universitaria de pensar el espacio público, de pensar la influencia de la universidad en este sitio, la encrucijada y lo que le corresponde a un espacio universitario del saber y del pensamiento, ¿no? Entonces, así iniciamos y justo y en las visitas guiadas hemos hecho ese énfasis de cómo llegaste aquí, dónde estás parado, porque normalmente no lo pensamos, ¿no? ¿Qué atravesaste, qué viste y cómo llegaste a este lugar núcleo? Y luego de ahí vamos a pensemos por un lado la calle de Moneda, pensemos la calle de Seminario, también podemos pensar, por ejemplo, el edificio mismo y cómo se cuelan por sus paredes estas referencias a los monumentos que había en la zona, la cantina y su lugar inmediato. Entonces, los ejes de la exposición son primero plantear, situar
colocar al público en ese sitio y luego empezar a desglosar el sitio, mostrar fotos históricas. Encontramos una gran cantidad de pinturas, reproducciones, fotografías de la ciudad donde aparece la esquina, una y otra vez la esquina, y podemos ver cómo ha mutado los diferentes usos, cómo ha sido el edificio, y luego podemos hacemos un tránsito, hablar de la historia de la medición en México. Que ese es un tránsito un poco más complejo, pero también queríamos mencionarlo porque tiene que ver con el monumento ipsográfico que estaba en relación a este edificio. Si quieren, luego puedo expandir esta idea. Pero si quieres, acláranos rápidamente para que no arrastremos la duda. El monumento ipsográfico es un monumento rarísimo que está todavía en el centro histórico, que la gente suele no ver. De hecho, así llegué al problema, por eso me emociona tanto hablar de él. Está hoy por hoy, si nos situamos frente a la catedral, del lado izquierdo. Pero en mi investigación descubrí que hacia 1925, bueno, se sabe, pero es este año hace 100 años que el monumento se desplazó. Y originalmente estaba del otro lado de la catedral, frente al Museo UNAM hoy. Entonces tenía otros usos el edificio, y entonces el monumento estaba en relación, de modo que el monumento ipsográfico nombra a la cantina El Nivel y están relacionados. Cantina, monumento, edificio. Esta encrucijada, pensamos en la exposición en el monumento como un personaje, aliado, amigo, secuaz del edificio en muchos momentos. Pues una invitación además a mirar y a visitar de manera diferente no solo el museo, sino el centro histórico y esta parte en particular. Están ahí recogidas y reunidas, por supuesto, colecciones, fotografías de nuestra universidad, porque tiene esta misión el museo, como nos has platicado desde sus orígenes, pero también tiene piezas de artistas como Melquiades Herrera. ¿Cómo coinciden y qué de estos tesoros podemos encontrar en el recorrido, Claudia? Pues podemos encontrar piezas precisamente en el archivo de Arqueya, del MUAC, de Melquiades, que están referidas a la medición en particular, y también algunas cosas a la vida de cantina, por supuesto. Pero dialogan con piezas o con objetos antiguos de medición. Por ejemplo, tenemos préstamos de la colección del Modo, del Museo del Objeto. También una pieza divina que está en resguardo del Archivo Histórico de la UNAM, que es un cartel de medición de finales del siglo XIX, con sello notarial, que se utilizaba precisamente para la docencia. Y ahí se puede ver en fotografías que forman parte del Archivo Histórico, pero también de la Fototeca Nacional, que forman parte del Archivo de Fotografía de la Ciudad de México. Tenemos también colecciones privadas, objetos que provienen precisamente de quienes habitaron esos espacios, ¿no? Por ejemplo, hay fotos del cardenal y algunos elementos en los que ellos utilizaban, algunos libros de cuentas, que resulta muy lindo verlos precisamente en donde solía estar, ¿no? En referencia con esos paisajes. Tenemos también la colección de Rubén Aguirre, que es el último dueño, ¿no? Hijo de don Jesús, último dueño de la cantina El Nivel, también de la Hemeroteca Nacional, muchos objetos de archivo y, por supuesto, como siempre hacemos en el museo, y una propuesta que Carolina hizo, es ir también mezclando con obras de arte, ¿no? Entonces, sin duda tienen el mayor peso, ¿no? A veces para la reflexión no es lo mismo contarles, sino una obra que nos ayude a reflexionar y a cuestionar esos espacios. Hay obra de Georgina Bringas, hay obra de Carolina Magis, con respecto al monumento ipsográfico, que es maravillosa. Hay obra de Victoria Núñez, unas piezas en referente a las capas de construcción y los elementos constructivos de la ciudad. En fin, hay una serie de sorpresas cuando vayan. Es una exposición bastante sorprendente. Es un recorrido sorpresa. Nos queda poco tiempo. Caro, cuéntanos hacia dónde apunta esta mirilla, entendiendo el museo como esto, con respecto a lo que se investigó, a lo que se trabajó para la exposición, pero entendiendo también, digamos, como los objetivos y las transformaciones que va teniendo un recinto universitario como este. Pues justo por un lado es observarse pensando cómo ha pasado el tiempo, cómo se ha usado un espacio, cómo puede un mismo lugar, unos mismos muros, contener tantas historias.
¿no? Desde las personas que vivieron ahí, sobre todo, y creo que hay que rescatar que la UNAM hizo este vínculo tan lindo con la Cantina El Nivel y sus herederos, que fue el último usuario público del espacio, digamos, o sea, claro, no universitario, y que la gente lo tiene muy presente en la memoria, sus conversaciones, hicieron unas muy lindas entrevistas a los usuarios de la cantina, cómo lo recordaban. El vínculo con Melquiades Herrera es precioso en tanto artista, pero también usuario, el vínculo con San Carlos, esta manera en la que el edificio era un núcleo de reunión para dialogar y conversar sobre la vida, ¿no? Y creo que parte también del asunto es que el centro se observe a sí mismo, y una de las reflexiones para mí principales, o sea, el edificio mismo demuestra y testimonia en la exposición cómo ha cambiado, pero también el espacio inmediatamente exterior. Si uno ve la plaza de Seminario, ha mutado recientemente el encuentro de la Coyolxauhqui, el Templo Mayor. A mí la sensación que me daba es que el centro parece permanente, y lo que demostramos en la exposición es que no, que muta continuamente, que las cosas cambian con muchísima más frecuencia de la que esperamos. El reto es entonces voltear a ver, poner atención en lo que nos rodea, en lo que hacemos, en lo que decimos, porque por supuesto nosotros como seres que transitamos o habitamos esa zona, somos en buena medida no solamente testigos, sino detonadores de la historia que se va contando ahí. Bueno, esta es la exposición de aniversario conmemorativa, pero hay más actividades del museo. Cuéntanos e invítanos al museo para cerrar la entrevista. Por supuesto, Claudia. Muchas gracias. Pues ahora acabamos de inaugurar nuestra última instantánea universitaria con la UDIR de Morelia, en Michoacán, y ellos tienen una colección divina de impresos. Ahora nos están compartiendo una selección de impresos de Antonio Vanegas, y se llama Calaveras del Montón. Entonces, ya se imaginarán, se encontrarán estas hermosas hojas volantes en donde se hacían calaveras muy simpáticas que pueden escuchar. Ahí va a haber talleres, va a haber una presentación del libro y, por supuesto, verán las calaveras de posada que están ahí, y bueno, se unen también a nuestra ofrenda que va a estar en esta última semana de octubre para que vengan a visitarla como parte también de todo un conjunto de ofrendas que se ofrecen en el centro histórico, ¿no? Entonces pueden venir aquí a los paseos de las ofrendas y las flores. Y la exposición hoy es muchos talleres, 10 años del Museo UNAM, hasta el 28 de febrero. Pues entonces se puede convertir en una visita triple por las Calaveras del Montón, además muy en referencia y ad hoc con lo que sucede en su entorno, que es precisamente lo que plantea pues la exposición y lo que sucede de forma cotidiana con estas reflexiones y diálogos en torno también a las tradiciones como es el Día de Muertos. Pues terminamos con esta invitación múltiple para visitar el Museo UNAM hoy hasta el 28 de febrero, de martes a sábado, abierto de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Pues muchísimas gracias, doctora Claudia de la Garza, coordinadora del Museo UNAM hoy, y maestra Carolina Magis, curadora de la exposición y también artista. Por allá nos veremos, que sea una visita obligada para las siguientes semanas. Muchísimas gracias y muchas felicidades a todo el equipo de esta instancia universitaria, Claudia. Gracias. Y ahora cambiamos de tema. Les platico que el Centro de Investigaciones y Estudios de Género invita al coloquio titulado Modernidad y Feminismo, que organiza el seminario Modernidad, Versiones y Dimensiones y que comienza el día de mañana. Durante 2 días, distintos especialistas se darán a la tarea de explorar las relaciones entre feminismo, cultura y nuevas perspectivas políticas, ofreciendo un espacio de reflexión académica, pero también un diálogo interdisciplinario. Las actividades se llevan a cabo de manera presencial en Ciudad Universitaria y también se transmiten en vivo a través del canal de YouTube de la CIEG de nuestra universidad. El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa y es el tema también que aborda esta tarde el doctor Carlos Rosales a propósito del brote que se registra actualmente en el país. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Nuestro público nos pregunta: ¿qué pasa con el sarampión y por qué hay tanta preocupación? Bueno, el sarampión es una enfermedad causada por virus que puede ser muy peligrosa, sobre todo cuando afecta a niños, en los que se puede fácilmente llegar hasta la muerte. En los adultos, sobre todo adultos jóvenes,
entre 20 y 40 años, la enfermedad puede ser también muy grave. El sarampión es probablemente la enfermedad más infecciosa que conocemos y puede transmitirse muy rápidamente de persona a persona. Cuando se logra una situación de inmunidad de rebaño, esto es cuando más del 95% de la población está protegida, la infección no se transmite. Entonces, en México, gracias a la campaña de vacunación, en años pasados se había logrado una cobertura de más del 95% contra el sarampión. Y por eso prácticamente había desaparecido de nuestro país. Desafortunadamente, en la administración del gobierno pasado se suspendieron muchos planes de vacunación, como la Semana Nacional de Vacunación, y eso ha causado que el índice de cobertura de vacunas esté abajo del 80%. Por eso se ha perdido la inmunidad de rebaño y ahora vemos que aparecen muchos casos de sarampión. La mayoría se han concentrado en el norte del país, en Chihuahua, Sonora y Coahuila, pero hay casos reportados en todo el país. Esto es, la única forma de contener la enfermedad es ahora regresar a la inmunidad de rebaño. Y es por eso muy importante que las personas no vacunadas se vacunen. Asegúrese de que los niños menores de 8 años tengan su esquema de vacunación completo. Y si usted es un adulto joven entre 20 y 40 años, asegúrese de vacunarse también. Esto hará que se regrese a la condición de inmunidad de rebaño y se detenga la dispersión de esta enfermedad en nuestro país. Cuídese mucho. Gracias. Hasta luego. Uno de los platillos típicos de Campeche y de todo el país, que además es reconocido a nivel mundial, es el pan de cazón. Nuestro Golfo de México nos lleva hoy a esta región para hablarnos de historia, gastronomía y diversidad en torno a este tesoro culinario. Pan de cazón. Dicen que en Campeche el mar no solo alimenta, también nos cuenta historias y una de ellas tiene nombre y sabor: el pan de cazón. El cazón es un tiburón pequeño, de no más de 2 metros y desde tiempos antiguos ha sido parte de la dieta de familias campechanas. Se cree que los mayas ya lo conocían y lo cocinaban, y con los años este animal se transformó en un platillo que hoy es símbolo de la región. Prepararlo parece sencillo: tortillas doradas, frijoles, el cazón desmenuzado y una salsa de jitomate bien sazonada. Estos ingredientes se juntan para formar una capa tras otra, como si fuera una lasaña, pero con nuestro toque mexicano. Y al final puedes añadirle habanero, aguacate o incluso plátano macho. Una receta que nació de lo humilde, pero que terminó conquistando paladares en todo México. De hecho, hay registros de viajeros franceses que a finales del siglo XIX hablaban del cazón. Uno de ellos, el arqueólogo y fotógrafo Desiré Charnay, escribió que era tan popular que la mayor parte de las familias vivían de este tiburón, y el otro caso fue el de Ludovic Chambon, quien viajó por México a finales del siglo XIX y publicó sus memorias. Dentro de ellas probó el pan de cazón, aunque dijo que la sensación era como si estuviera comiendo un paquete de hilos. Lo que para ellos fue muy extraño, para la gente de Campeche era motivo de orgullo. Con el tiempo, la receta se escribió y se pasó de mano en mano. En los 30, doña Faustina Lavalle de Hernández se encargó de incluir la receta en su libro La exquisita comida de Campeche. Y desde entonces, el pan de cazón ya no era solo una comida típica, era herencia en papel. Y vaya que aún sigue vigente. Hoy es plato obligado para quien pisa el estado de Campeche, tanto que incluso tiene un récord Guinness. En el municipio de Champotón, prepararon el pan de cazón más grande del mundo, con un peso registrado de 637 kilos, una marca que prometieron romper en los próximos años. Hoy el pan de cazón sigue siendo el platillo de los viernes en Campeche, pero ya no se queda solo allí. En 2019 fue reconocido por México Desconocido como el mejor platillo del país, y en 2023 hasta salió en un billete conmemorativo de la Lotería Nacional, porque el pan de cazón no es solo tortillas, frijoles y pescado, es una parte viva de la memoria de nuestro Golfo de México, un pedazo de identidad servido en cada bocado.
Con este antojo terminamos nuestro programa de hoy. Agradecemos a Fernanda Ramírez su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana y les recordamos a todos ustedes que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Háganos llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos La UNAM Responde. Que tengan una bonita tarde y nos vemos aquí mañana, 2:30 por supuesto en TV UNAM. Adiós.